La humanidad ha tejido su refugio con ingenio y humildad, allí donde Dios moldeó la tierra con su precisión y amor. Son rincones detenidos en el tiempo, donde la obra del hombre y la del Creador respiran en un solo aliento. Desde el turquesa de un hermoso lago suizo, al verde de un campo que abraza los molinos de Holanda y el rojo sublime del otoño de América. Esto es Pueblos Pintorescos del Mundo, el lienzo de Dios y el pincel del hombre. Segunda parte. Nuestro viaje comienza en el noreste de Estados Unidos. Vermont, el estado de la montaña verde, destaca por su carácter rural y su baja densidad demográfica. Su economía se sustenta en la industria forestal y es el mayor productor de jarabe de arce del país. El paisaje se transforma drásticamente durante el otoño. Este cambio cromático, conocido como fall foliage, es el resultado de las condiciones climáticas sobre los bosques de arce y abedul, convirtiendo a la región en un referente mundial del estudio de los ciclos naturales. En este entorno de suelos ácidos y clima continental húmedo, el hombre ha establecido una red de granjas lecheras y centros de producción de jarabe de arce, extrayendo la savia del Acer saccharum. Sus pueblos se caracterizan por una arquitectura funcional de madera con silos cilíndricos, adaptada para resistir los rigurosos inviernos de Nueva Inglaterra. Situado en la base de las montañas del Oberland Bernés, Brienz se encuentra en la orilla noreste del lago homónimo. El elemento natural más impactante es la composición de sus aguas, un azul turquesa profundo resultante de la leche glaciar. El entorno está dominado por laderas escarpadas con bosques de coníferas y pastos alpinos de alta humedad. El asentamiento es reconocido por su tradición en la talla de madera, una industria que surgió para dar empleo a los habitantes durante los largos meses de aislamiento invernal. Nos adentramos en la costa occidental de Noruega. Flåm se asienta en el punto final del Aurlandsfjord, donde el valle se encuentra con el agua. El paisaje es el resultado de milenios de erosión glaciar que tallaron valles en forma de U, con paredes casi verticales que alcanzan los 1400 metros de altura.
El clima es oceánico, con una humedad constante que permite un verdor denso incluso en laderas escarpadas. Las cascadas, alimentadas por el deshielo de las mesetas superiores, se precipitan al vacío, aportando agua dulce a la composición salina del fiordo. El pueblo es un nodo logístico vital debido a su puerto de aguas profundas. Su mayor hito es la Flåmsbana, un ferrocarril que en solo 20 kilómetros de recorrido atraviesa 20 túneles para superar un gradiente del 5,5%. Es una infraestructura diseñada para conectar el aislamiento del fiordo con las redes montañosas del interior. Cruzamos al corazón de la región de Zaan. Este paisaje es el resultado de la transformación de un humedal pantanoso en un ecosistema de pólderes. La naturaleza aquí es horizontal y está dominada por el viento constante del Mar del Norte y un suelo rico en turba y sedimentos fluviales. Este paisaje funciona como una precisa maquinaria hidráulica. La supervivencia aquí depende de una compleja red de canales y diques que regulan el nivel del agua con exactitud quirúrgica. Históricamente, el corazón de este sistema fueron sus molinos industriales, colosos de madera que transformaban el viento del Mar del Norte en fuerza mecánica, capaces de succionar el exceso de agua de la tierra y procesar materias primas en una de las primeras zonas industriales del mundo. El pueblo se compone de casas tradicionales del siglo XVIII pintadas en el icónico verde de Zaan, un pigmento hecho originalmente a base de cobre para proteger la madera de la humedad extrema. Es un entorno donde el hombre y el agua conviven en un equilibrio artificialmente mantenido. Nos trasladamos a las llanuras centrales de Tailandia, cerca de Sukhothai. El entorno natural es una vasta llanura aluvial definida por un clima tropical de sabana. Las viviendas se elevan sobre pilotes de madera de teca, una solución de ingeniería vernácula que responde a un doble propósito: proteger el hogar de las inundaciones estacionales del monzón y crear un canal de ventilación inferior. La flora circundante está compuesta por palmeras de azúcar, bananos y una densa vegetación que actúa como barrera térmica. Es una simbiosis perfecta donde el diseño humano no intenta dominar la naturaleza, sino que se eleva sobre ella para coexistir con su flujo constante. Ubicada sobre una meseta que domina el valle del río Tauber, nos encontramos a Rothenburg. Esta ciudad bávara se inserta en un entorno de colinas suaves y bosques de frondosas.
Lo más sobresaliente es su conservación del siglo XIII. Los jardines y huertos intramuros mantienen un microclima protegido por las altas torres defensivas. En la quietud de estas piedras centenarias, el tiempo parece detenerse. Un testimonio vivo de la perseverancia humana y una huella del diseño original que dota de orden y belleza a nuestra historia, recordándonos la generosidad inagotable de la creación. Geiranger representa el clímax de la geografía escandinava. Este fiordo, patrimonio de la humanidad, es una profunda hendidura de 15 kilómetros, rodeada de picos nevados y paredes de roca que se elevan más de 1000 metros sobre el nivel del mar. La característica natural más impactante son sus cascadas de alta montaña, como las 7 Hermanas, que se fragmentan en finos hilos de agua debido a la resistencia del aire durante su caída libre. El ecosistema es un equilibrio frágil de flora alpina y granjas de montaña que desafían la gravedad en laderas de 45 grados de inclinación. El asentamiento humano es mínimo y estacional, supeditado a las leyes de la avalancha y el deshielo. En Geiranger, el hombre guarda silencio ante la magnitud de lo creado. Una obra maestra de ingeniería natural que nos remite a aquel que ordenó las aguas en el principio, recordándonos nuestra pequeña estatura ante la inmensidad. De la inmensidad sublime de los fiordos noruegos, nos adentramos en las profundidades de los Alpes bávaros. Esto es Berchtesgaden. La genialidad de este entorno reside en su ecosistema de alta montaña protegido. Al ser un parque nacional, la intervención humana se ha limitado a una arquitectura de respeto. El uso de embarcaciones eléctricas desde hace más de un siglo para evitar la contaminación acústica y química del agua, y la construcción de la iglesia de San Bartolomé. El aire aquí parece llevar el eco de siglos de devoción por la naturaleza. Es una obra maestra del arquitecto de la creación, un lugar donde la verticalidad de la piedra y la transparencia del agua nos recuerdan que la verdadera belleza reside en el orden y la quietud de lo indómito. Entre formaciones kársticas y la niebla subtropical se encuentra Fenghuang. El paisaje está dictado por el curso serpenteante del río Tuojiang, cuyas crecidas estacionales y orillas escarpadas plantean un desafío constante para la habitabilidad. Estas casas desafían la gravedad mediante un sistema de pilotes de madera de cedro que anclan las viviendas directamente al lecho del río y a las laderas inclinadas.
Al elevarse sobre el cauce, la estructura no solo garantiza la estabilidad frente a las inundaciones, sino que aprovecha la resistencia natural del cedro a la putrefacción, permitiendo que la ciudad flote literalmente sobre el agua. Puentes de piedra milenarios y pasarelas de madera conectan este entramado urbano, donde cada viga y cada piedra caliza han sido colocadas en total armonía con la geología fluvial. Es un entorno donde el hombre no ha intentado domar el río, sino elevarse sobre él para coexistir con su flujo vital. Dejamos atrás los ríos de China y el ingenio de la madera para cruzar el continente hacia las gélidas costas del mar Báltico. Al norte, sobre una meseta de piedra caliza que emerge frente al Golfo de Finlandia, se encuentra Tallinn. En sus calles empedradas, el diseño hanseático se adapta al rigor del invierno. Los tejados de las casas de los mercaderes presentan pendientes extremas, una solución técnica vital para evitar que el peso de la nieve colapse las estructuras. Cada torre y cada adoquín en Tallinn es un baluarte de piedra que ha desafiado al tiempo y al clima, manteniendo intacta la esencia de una fortaleza medieval que se niega a sucumbir ante el frío del Báltico. Del elegante casco antiguo estonio de Tallinn, pasamos a la frontera indómita del norte de Vietnam. Esto es Ha Giang. En el límite septentrional, donde la tierra se fractura hacia el cielo, se extiende la meseta de karst de Dong Ban. Este paisaje es un bastión de caliza negra del período devónico, un relieve extremo donde picos piramidales y cañones abisales, como el de Tusan, configuran una de las geografías más dramáticas y soberbias del sudeste asiático. La supervivencia en este desierto de roca es un triunfo de la ingeniería de subsistencia. Ante la ausencia de valles llanos y la porosidad de una piedra que drena el agua de lluvia al instante, los habitantes locales han perfeccionado el cultivo en nichos de roca. El trazado de sus rutas, como el legendario paso de Ma Pileng, es una proeza de ingeniería civil tallada directamente en el abismo. En Ha Giang, la vida es una conquista diaria. Es un recordatorio de que bajo el orden del arquitecto supremo, la voluntad humana puede encontrar sustento incluso en el corazón de la piedra más dura, transformando un entorno hostil en una catedral natural de resiliencia y belleza. De las fronteras de piedra negra de Ha Giang, cruzamos hacia el corazón de la provincia de Guangxi. Esto es Yangshuo. En este rincón del mundo, la geología parece haber sido esculpida por un pincel celestial.
El relieve kárstico de Torres se manifiesta en miles de colinas de caliza que emergen verticalmente entre la bruma, creando un paisaje que ha inspirado la pintura y la poesía china durante milenios. El río Yulong serpentea por valles donde la ingeniería del agua se ha mantenido intacta. El uso de balsas de bambú y la pesca tradicional con cormoranes. La arquitectura de las aldeas cercanas, con sus tejados de teja oscura y muros de piedra, fue diseñada para integrarse en el microclima húmedo de la región, permitiendo que la ventilación natural atraviese las estructuras mientras el paisaje se convierte en una extensión de los hogares. Es un lugar donde la verticalidad de la tierra y la horizontalidad del agua se encuentran en un equilibrio perfecto. Yangshuo es el testimonio de que bajo la mirada del diseñador del universo, la naturaleza puede alcanzar formas que desafían la imaginación humana, invitándonos a una contemplación donde el tiempo parece detenerse frente a la eternidad de sus colinas. De las colinas místicas de Yangshuo, ascendemos hacia el corazón del Gran Cáucaso. Un lugar de una belleza indescriptible. Ushguli. Situado a más de 2100 metros de altitud, este asentamiento es uno de los más elevados de Europa, un bastión de piedra que sobrevive bajo la mirada del glaciar Shkara. La geología de esquisto y roca metamórfica ha dictado un estilo de vida de resistencia absoluta frente a la verticalidad de las montañas más altas de Georgia. Estas estructuras del siglo IX son una proeza de la ingeniería térmica y estructural. Construidas con pizarra local y mortero de cal, sus muros de gran espesor actúan como una masa térmica que estabiliza la temperatura interior frente a los inviernos extremos, mientras que su cimentación, integrada directamente en el lecho rocoso, ha permitido que estas torres permanezcan en pie durante más de 1000 años a pesar de la actividad sísmica de la región. Es un testimonio de cómo la voluntad se funde con el paisaje, creando un refugio donde la piedra tallada por el hombre parece una extensión natural de los picos que la rodean. De las torres que custodian el Cáucaso, viajamos hacia las llanuras de Tesalia. Esto es Meteora. Su nombre significa suspendido en el aire. Y al observar estas colosales columnas de arenisca y conglomerado, entendemos por qué. La geología ha creado pilares que se elevan hasta 400 metros hacia el cielo. La genialidad de Meteora reside en una ingeniería del aislamiento y la fe. Desde el siglo XIV, el hombre desafió la gravedad construyendo monasterios en las cimas de estos abismos. Estas edificaciones actúan como una corona sobre la roca, diseñadas para resistir los vientos de la llanura y para convertir la inaccesibilidad en una fortaleza de paz interior.
Es el punto donde la geología se funde con la aspiración humana. Es un refugio donde la solidez de la montaña y la fragilidad de la vida se abrazan, demostrando que bajo la mirada del Creador, incluso la roca más inhóspita puede convertirse en un jardín de serenidad. De los pilares sagrados de Grecia, descendemos hacia las grietas de la costa amalfitana, nos adentramos en Furore. Conocido históricamente como el pueblo que no existe, este enclave se oculta en el interior de un fiordo natural, donde las aguas del mar Tirreno penetran con furia en la base de un desfiladero de piedra caliza. Aquí, la geología ha creado una cicatriz profunda en la costa, un refugio invisible desde el mar que desafía toda lógica urbana. Sin plazas ni calles principales, las casas se aferran a los salientes rocosos mediante un complejo sistema de terrazas y escaleras talladas directamente en el acantilado. Esta ingeniería de la verticalidad permitió al hombre habitar un espacio aparentemente inaccesible, utilizando la propia morfología del fiordo como protección natural contra los vientos y las tormentas marinas, integrando cada cimiento en el corazón de la piedra viva. En Furore, el ingenio humano prefiere el susurro de las olas y la protección del abismo. Un santuario de piedra donde la fragilidad de la vida se mece en el abrazo eterno de un gigante de roca. De las profundidades del fiordo italiano, viajamos hacia el desierto de Ica, Perú. En uno de los paisajes más áridos del planeta, en Huacachina, la geología nos regala una anomalía poética. Un oasis natural de aguas color esmeralda rodeado por dunas de arena que se elevan como montañas doradas. En este lugar, la tierra parece haber guardado un secreto de frescura en medio de un océano de silencio y calor. Este asentamiento se articula alrededor de una laguna alimentada por corrientes subterráneas que afloran en medio del desierto. La arquitectura, con sus malecones y edificios de tonos cálidos, ha sido diseñada para convivir con la constante movilidad de las arenas, creando un microclima donde la vegetación de palmeras y eucaliptos actúa como una barrera natural contra el avance de las dunas, permitiendo que la vida florezca allí donde solo debería reinar el vacío. Es un lugar donde la fragilidad del agua desafía la inmensidad del polvo. Un refugio de luz y reflejos donde el ingenio humano ha aprendido a habitar el corazón del desierto.
transformando una duna en un hogar y un espejismo en una realidad eterna. Del espejismo de agua en el desierto peruano, viajamos al corazón de las tierras altas de México. Enclavada en la región montañosa del Bajío, San Miguel de Allende, una joya colonial, testimonio de cómo la arquitectura puede embellecer la geología. Sus calles empedradas y fachadas de terracota y ocre parecen ser una extensión de la luz cálida que baña la meseta, creando un paisaje donde la historia y la tierra se funden en una sola identidad. La maestría de San Miguel reside en su traza urbana y su estilo barroco novohispano. La emblemática parroquia, con su fachada neogótica inspirada en las catedrales de Europa, pero ejecutada con la sensibilidad y los materiales locales, actúa como un faro de piedra que organiza el espacio, permitiendo que el pueblo respire entre patios sombreados y jardines que desafían el clima semiárido de la región. San Miguel de Allende nos enseña que el ingenio humano puede crear refugios de una belleza tan profunda que parecen haber estado allí desde el principio de los tiempos. Bienvenidos a Antalya, otro de los pueblos más hermosos del mundo. La geología de acantilados calcáreos abraza una bahía protegida donde la historia ha dejado su huella en cada estrato de piedra. Antalya nos muestra que habitar el límite es un arte de equilibrio. Un refugio esculpido en el borde del abismo, donde cada piedra otomana y cada sillar romano parecen haber sido puestos allí para admirar por siempre la calma de una bahía que es la cuna de nuestra propia historia. Situada en la costa occidental de la península de Istria, Rovinj se erige sobre un promontorio de caliza del Jurásico. Originalmente una isla, fue unida al continente en 1763. Debido al espacio limitado de la antigua isla, las casas se construyeron verticalmente, compartiendo muros de carga de piedra para maximizar la superficie. Las calles son estrechas y empedradas con cantos pulidos por siglos de tránsito, diseñadas para canalizar la brisa marina y proporcionar sombra natural. La interacción entre la roca blanca, el color de las fachadas y el azul profundo del Adriático define este ecosistema urbano perfectamente adaptado a su geografía marítima. Donde la piedra se hizo hogar, el abismo terminó volviéndose paz. Es el diálogo eterno entre el hombre y su origen más profundo. Un rastro de luz que nos recuerda quiénes somos frente a la inmensidad. Porque habitar este mundo es al fin nuestro arte más puro.